Sí, la masacre ocurre el 19 de julio de 1924, pero la reducción se fundó en 1911. Pero el nombre Napalpí ya existía. De hecho, cuando se instala el fortín Napalpí en 1870, le ponen Napalpí al fortín porque la zona era conocida como Napalpí. Y según el relato de los abuelos de los mayores, que ahí ocurrió un hecho que es parte de la historia de nuestro pueblo, y un hecho donde, según cuentan los abuelos, que ocurre una especie de cataclismo, donde se abre la tierra por una desobediencia de la comunidad hacia las leyes de la naturaleza, de la vida, y de ahí se origina la palabra Napalpí. Por eso cuando, como dije recién, cuando se instala el fortín 1870, ya la zona era conocida como Napalpí. Y en los documentos oficiales aparece el combate de Napalpí de 5 de mayo de 1883 y de ahí sucesivamente. Pero ese nombre solamente llega hasta la década a fines de la del 40. ¿Por qué? Porque cuando nosotros siempre decimos que hubo una intencionalidad ahí de cambiar el nombre de Napalpí. ¿Por qué? Porque cuando se provincializa la provincia en el 51, se le pone colonia aborigen Presidente Perón. Y de ahí se borra un poco de la memoria la palabra Napalpí. Y creo que fue sutil también, porque de así la gente habla más de la colonia y como que muchas veces la historia empezó en el 40 o en el 50. Pero Y en el el, caso nuestro reivindicamos el nombre original, tradicional y dado por los propios abuelos, ¿no? Que es el nombre Napalpí. Desde 1870, cuando empieza el proceso, ¿no? de genocidio y principalmente en el sur, un poco mucha diferencia no tiene. Algunos aspectos son de que en el sur era exterminio total y acá teóricamente lo que no se podía exterminar había que reducirlo. De ahí nacen las reducciones, ¿no? de Chaco, de Formosa, y como eran numerosos los pueblos indígenas y se estaba en ese tiempo también en 1870 se sanciona la ley de inmigración, donde los primeros colonos empiezan a ocupar el territorio. Entonces el Estado dice, no exterminemos a todos los indígenas, sino eh, que algunos queden con vida y que sirvan de obra para trabajar en el caso de los ingenios, la forestal y por supuesto la cortada de madera. Por ejemplo, la forestal que funcionó en el norte de Santa Fe, acá en el Chaco, por ejemplo, la reducción era trabajar, cortar madera, quebracho para las tenineras. Pero principalmente era ese producto, quebracho era enviado a Inglaterra. Sí, lo que pasó el 19 de julio del 24, hay distintas miradas hoy. Nosotros tratamos de conservar, de mantener la mirada de nuestros viejos, nuestros pueblos, lo que pudimos investigar, el por qué ocurre la masacre de Napalpí. Y todo coincide en que el Estado, el gobierno, no quería saber nada de los pueblos indígenas, entonces siempre había una excusa para sacarse de encima a los pueblos indígenas. Y en ese tiempo, cuando se funda la reducción, 1911 hasta el 15, el 14, funcionó bien la reducción. De hecho, el Estado, la cuestión económica, sería el dinero que destinaba para la reducción, funcionó. Pero en el 14 y en el 15, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, eso increíblemente repercutió en la reducción y fue también una excusa para los administradores decir, bueno, no tenemos dinero, pero la gente tiene que seguir trabajando. Y la gente de hecho seguía trabajando, pero no se le pegaba en tiempo y forma y había una explotación sobremanera. De ahí los abuelos empiezan a juntarse y a empezar a reclamar que no querían seguir trabajando en esas condiciones. De hecho tenemos testimonios donde cuentan que Machado, que Maidana, era lo que se pusieron al frente de la protesta, y tenemos testimonios orales donde dice la gente que tenía hambre se iba directamente y se juntaba con lo que estaban haciendo este movimiento, ¿no? de reclamo. Pero es interesante la palabra que dicen algunos viejos, dice la gente que tenía hambre. Entonces había hambre en la gente, había hambre en la comunidad, y en tal lugar había un grupo que se estaba reuniendo, entonces se iban a ver qué pasaba. Y los viejos dicen, entonces Machado iba, les hablaba y, les proponía esto, ¿no? de cómo buscar una solución
al caso. Y bueno, tuvo otra idea que el gobierno de la época, que era Territorios Nacionales, el gobernador Centeno, con esta lógica, ¿no?, de indígena que no quiere trabajar, no tiene por qué vivir, ¿no? Así que fueron varios factores en realidad. Uno de los factores es eso, el problema económico de la reducción, la mala administración de la reducción y las peleas internas que había en el Estado con la Iglesia, porque la Iglesia, que venía insistiendo hace un tiempo, quería, como ya en 1900 se funda la misión franciscana de Nueva Pompeya, entonces ellos querían estar a cargo también de las reducciones que eran teóricamente civiles. Y había una pelea interna, entonces la Iglesia presionaba por un lugar y el Estado contestaba también que no, tenía que hacer una reducción civil. Por eso influyeron varios factores, ¿no? Pero creo que el determinante acá es que había una política de Estado que era de exterminio de los pueblos indígenas. Aunque en ese tiempo ya esa ley no existía, pero sí en el colectivo, en el imaginario social, era eso, que los indígenas no tenían que existir. Cuentan que, por supuesto, la policía llegó bien temprano, que aparte de la policía hubo vecinos, había gente de Saizpeña, de Iquitilipi, de Machagay, que no tenía nada que ver con la fuerza policial, pero que se sumaron a esta cacería entre comillas, como ellos llaman, cacería de indios. Y ocurrió lo que ocurrió el 19 de julio del 24, donde unos días antes un avión sobrevoló la zona para ubicar bien dónde estaban ubicadas las tolderías de la gente, dónde estaban reunidos. Y así fue que el 19 de julio, ¿no?, bien temprano, como dice Melitón Enrique, o propio Valquinta también lo cuenta, donde llega la policía y lo que ya conocemos, donde mucha gente, ancianos, mujeres, niños, fueron muertos. Sí, lo que hoy es la comunidad de Napalpí, más conocida como Colonia Aborigen Chaco, nosotros volvemos a reivindicar el nombre. ¿Por qué? Porque hoy se llama Colonia Aborigen. Y la pregunta, ¿colonia de quién es? ¿Es la colonia de Iquitilipi? ¿Es la colonia de Machagay? Ya que como está entre Iquitilipi y Machagay, los dos municipios son lo que deciden en cierta manera sobre la comunidad. Entonces cuando decimos colonia, ¿qué nos refiere al término colonia? Bueno, en el tiempo de la colonia acá era gente del otro lado del mar lo que decidía, pensaba en nuestra economía, nuestra política, nuestra organización social, nuestra justicia. Entonces hoy seguir diciendo la colonia aborigen es estar diciendo la pregunta, ¿colonia de quién es? Colonia de los municipios de Iquitilipi, de Machagay, donde se decide fuera de la comunidad su política, su economía, su bienestar. No, por eso nosotros reivindicamos el nombre original puesto por los viejos, que es Napalpí. No, y eso es uno de los tantos ejemplos, pero es la cuestión identitaria. A nivel provincial, la comunidad que mayor problema o crisis de identidad que tiene es lo que hoy es Napalpí. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la masacre hubo una persecución de mucho tiempo después, donde los viejos, para sobrevivir, dejaron de hablar el idioma, dejaron de contar la historia, no transmitieron al nuevo, salvo al caso en menor medida. Entonces los jóvenes de hoy muchos no entienden el idioma, no hablan, algunos hoy se están enterando que son indígenas. Hasta el día de hoy, aunque pasó casi 90 años de la masacre, las consecuencias de la masacre hoy lo sigue sufriendo la comunidad. Se fundó en 1911, no tiene municipio propio. Saizpeña y Iquitilipi, que nacieron después, que son menor que la comunidad, hoy son grandes ciudades con todos sus problemas, pero crecieron, surgieron. Sin embargo, la comunidad de Napalpí todavía sigue postergada en el tiempo. Es cierto, también hay una responsabilidad interna, pero esa responsabilidad interna también es por la constante presión que se tuvo sobre la comunidad después de la masacre. Mucha gente negó su identidad, era una forma de sobrevivir, negarse de quién era, de dónde venía. Había que hablar castellano porque eso era símbolo de civilizado, porque hablar el idioma o mantener la danza, mantener la música tradicional era sinónimo de atraso, y esas cosas hoy todavía se viven en la comunidad. Entonces, la secuela en lo político, en lo social, en lo económico y principalmente en la cuestión identitaria
es fuerte y va a pasar mucho tiempo donde la comunidad pueda algo recuperar eso. Hoy mencionábamos en algunas charlas, ¿no?, que todas las culturas no son estáticas, son dinámicas, van dejando cosas, incorporando cosas para bien o para mal. Un claro ejemplo es la comunidad de Napalpí. Uno no pretende como indígena volver a lo que era 100 o 200 años atrás. Hay cosas que no se puede recuperar, pero no podemos así a grosso modo pasarnos al otro bando y desconocer toda nuestra historia, la lucha que los viejos sostuvieron para que nosotros hoy podamos estar o llegar con vida al menos. Yo me entero de la demanda que presenta la Asociación Comunitaria de La Matanza y sus abogados casi un año después de que se hace la demanda. Para mí personalmente fue una mala sorpresa, porque saber que se presentó al Estado Nacional una demanda pidiendo reparación por el daño ocasionado a la comunidad por la masacre de Napalpí y que la mayoría de la comunidad no esté informada, para mí fue y sigue siendo una falta de respeto. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la comunidad de Napalpí no tiene conocimiento, no está bien interiorizado, porque tanto la asociación que presenta la demanda y sus abogados jamás se tomaron el tiempo y la seriedad de ir a sentarse con la comunidad para ir a plantearle o avisarle o comentarle o escuchar la opinión o la propuesta de la comunidad. Pero si tenemos que hablar al día de la fecha, lo que más indigna todavía es que los supuestos abogados no tienen una relación directa con la comunidad, como que se buscan 3 o 4 referentes indígenas y se manejan con ellos. Y uno no es que no es legítimo esa representación, pero creo que en una cuestión tan seria, tan dolorosa, tan trágica, no se puede tomar a la ligera y presentar una demanda al Estado argentino. Y lo que vemos ahora, hay un sobreviviente de la masacre de Napalpí. Hace menos de un mes nosotros estuvimos con Pedro Valquinta y su familia, y las veces que le preguntamos a la familia si alguno de la asociación La Matanza, que lleva el juicio contra el Estado argentino, o sus abogados fueron a hablar con la familia, nunca aparecieron. Entonces no es serio lo que están planteando estos abogados, porque se supone que si vos estás queriendo probar un hecho, un delito, y hay un testigo de ese hecho, de ese delito, como en el caso Pedro Valquinta, ¿por qué la asociación o por qué los abogados demandantes no van y le toman testimonio para probar el hecho? Creo que el primer paso para hablar de justicia es que el Estado, el responsable de este genocidio, el responsable de esta masacre, no facilite las herramientas para que hoy los hermanos tengan acceso a la información. Yo creo que no podemos hablar de justicia, y es necesario hacer justicia por la memoria y por la lucha de los viejos que dieron su vida defendiendo un ideal. No sé si vamos a estar de acuerdo en la forma que lo plantearon, pero sí podemos decir que murieron de pie y nunca se rindieron, nunca se doblaron su rodilla ante el Estado. Entonces, una forma de hacer justicia es principalmente reivindicar a los que cayeron en Napalpí y que los jóvenes, la nueva generación, empiece a conocer ese hecho y reivindicar la memoria de ello. Eso es un principio de justicia. Mientras no se reivindique la memoria de los que cayeron en Napalpí, no. Pero tiene que ver también por una cuestión identitaria, vuelvo a esto, de saber quiénes somos, de dónde venimos, y aunque en ese trayecto se sufrió estas cosas amargas, tristes, dolorosas, pero es parte de la historia del hombre, incluso parte de la historia de la humanidad. El tema es que un grupo minúsculo a veces se ensañó con un grupo mayoritario, impuso su idea, y volvemos a lo que dije recién: colonia aborigen. ¿Colonia de quiénes?